Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Agradezco a quienes han llegado puntualmente para la sesión de clase. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar haciendo un pequeño recuento de lo que hicimos en la sesión pasada. Me alegro que todos estén bien, espero también que todos continuemos muy bien. Bueno, en la sesión pasada recuerden que trabajamos en la estructura del ciclo repetitivo for, dimos la sintaxis, ¿cierto? La sintaxis básica del ciclo for y también estuvimos trabajando pues también con vimos que tiene así como en el ciclo while una condición opcional que es else, que recordemos que básicamente es Python uno de los pocos lenguajes de programación que tienen este tipo de instrucciones o de opciones que se pueden agregar el tipo else. Y teníamos los ejercicios, ¿cierto? Habíamos hecho unos ejercicios, habíamos propuesto unos ejercicios que pues les había solicitado que si los podíamos ir adelantando, pero ya con el ciclo for. La mayoría o todos los habíamos realizado con el mientras, ¿cierto? Con el ciclo while. Muy bien, Carlos. Excelente. De pronto usted desea realizar por ejemplo, mostrar el primer ejercicio que usted hizo con el for. O de pronto desean que los avancemos y que realicemos algunos. Pues no los realizaríamos todos, ¿cierto? Realizaríamos de pronto algunos. Ah, bueno, listo, Carlos, perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla para cederle la pantalla a usted. Muy bien, Carlos, ya estamos viendo la pantalla suya. Ah, muy bien, usted les puso en grupos de 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ah, sí, señor, en grupos de 10 como si fuesen en una matriz, ¿cierto? Los impares hasta el 100, ahí están, correcto. Usted hizo que se hicieran eso. Muy bien, desde el n en rango desde el 1 hasta el 101, ¿cierto? Porque el 101 no se toma, se tomaría el 100. Usted hizo que se aumentara la variable x, no sé qué. Ah, ok. La variable x es para que usted inserte un salto de carro, ¿es? No. Usted aumenta un 1 la x, luego dice que si n es menor o igual que 9. Hola. Sí, señor. Adelante, ¿Me por escuchan favor. ahí? Ajá, lo escuchamos. Bueno, aquí donde dice la X, lo hice con el objetivo de que cuando llegue a 10 me haga otra línea. ¿Sí? Correcto. Listo, aquí le dije, yo lo tenía aquí donde dice n menor o igual a 10, pero entonces no me quedaba parejitos los números. Entonces hice un conteo del 1 al 9, primero, ¿no? Entonces cuando llegue al 9 hago un salto de carro y cuando cada de 10 en 10 sea divisible entre 10, me haga el salto general. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Correcto. ¿Sí? Entonces, yo lo hice de varias formas para que me quedara bien alineaditos. Muy bien, es muy buena propuesta. Interesante el ejercicio que usted hizo. Y Listo, bien, ¿alguna duda allí? bien distribuidos. No, pues de mi parte no hay dudas en el ejercicio. No sé si de pronto alguno de los integrantes o participantes tenga alguna duda. Recordemos que si quieren en la ventana de participantes tienen el botón de la manito, si la pueden levantar o si quieren pues hacer alguna opinión para saber sobre el ejercicio. Ahí la única aclaración es el end, ¿cierto? La palabra predeterminada end que está en el print, correcto, que ella Eso. simplemente... Ajá. Esta era generalmente para que cuando me muestre un mensaje, me deje un espacio y me los muestre sobre la misma línea. Correcto, sí señor, es para eso precisamente, ¿cierto? Para que él coloque los números así como están apareciendo sobre la misma línea. Y en el caso que usted hace, que imprime las comillas, serían para que se haga el salto de carro, como usted lo mencionó. Sería otra manera Correcto, de hacer el señor. salto de carro. Perfecto. Eso sí. Muy bien. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Listo, bueno, ok, correcto. Tengo todos también, ¿no? Todos lo hice. Ah, todos los hizo excelente. ¿Quiere mostrar algún otro que le haya interesado a usted, que le haya gustado?
No, pues me dicen cuál, yo lo muestro. A ver, por ejemplo, el promedio de las calificaciones del grupo de 40 estudiantes. ¿Qué número era? ¿La 4? El 3 creo que es este, a ver. Al El cuarto, sí. 4. Cuarto. Entonces ya la pongo. Entonces, 40 notas al azar, ¿no? Sí, señor. Entonces, ahí lo están visualizando. Correcto. Sí, señor. Y ya pues usted lo ejecutó el ejercicio. Sí, señor. Ah, muy bien. También usted los mostró así como hizo la muestra de los De los números, sí. números. Están organizados de mejor forma, ¿cierto? Muy Sí, bien. señor. Interesante su implementación, muy importante. ¿Alguna duda allí? ¿O es la misma estrategia que usé? La misma, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y por qué colocó ese por 44? Para que, para colocar el igual una sola vez y me visualice 44 veces. Ah, muy bien, sí, señor. Para que me haga el subrayado. 44 iguales, ¿cierto? 44 iguales, sí, señor. Para que no repetir tantas veces. Muy bien. Sí, señor. Las calificaciones de los 40 estudiantes son... Ahí están las 40 calificaciones. Hace el subrayado. Y después vuelve y lo hace por 60. Y el promedio al final, ¿no? Y el promedio final, correcto. De las, usted lo llamó notas. Sí, señor. ¿Cómo? Muy bien. No, sí. Estaba viendo el proceso, el procedimiento. Excelente. Muy bien, Carlos, es de las 40. ¿Y el de los números primos? ¿Lo tiene? Sí, señor. Ya lo coloco. Listo. ¿Ese qué número era? Este era el número 6. El 6. Ya lo coloco. Listo. Pues ya lo coloco, le respondo a Harvey, que ha escrito cuando sube los otros videos. Los otros videos estoy por subirlos entre si mañana, si Dios quiere, mañana subo uno. Mañana o entre el, pues o hasta el viernes, porque es que ese video es largo y lo he estado editando. He tenido que revisarlo y he estado haciendo ediciones, por eso no lo he podido subir. Pero si os quería, los videos que nos quedan, esta es la sesión número 7, ¿cierto? Tenemos 3 videos pendientes aún, porque hay 3 en la plataforma, nos quedan 3, con este serían 4. Los estoy acabando de editar para subirlos. Recordamos pues que las clases siempre son largas y tengo que dedicarle tiempo para poderlos revisar bien y editar bien. ¿Está listo para compartir? Ya está compartido. Ah, se está compartido. Sí, señor, lo estamos viendo. ¿Sí? ¿Ahí lo está viendo? Entonces, hace también el while true, hace cantidad de primos igual a int input. Pide que cuántos números primos desea, entonces usted llega y los... También hace, Lea no lo hace con igual, sino con asterisco, ¿cierto? Sí, señor. Ahora dice que los primeros, cantidad de primos, números primos. Bien. Ahí esa línea que dice min nos está sobrando, ¿cierto? No, lo puse porque no sabía cómo hacer, por ejemplo, el for. Porque yo lo coloqué for cantidad de primos, me terminaba cuando contaba los primos. Entonces, si decía, digamos, 50 números primos, entonces él contaba hasta 50 y no aparecía los 50. Entonces, el mío lo coloqué para que hiciera un aborto cuando ya encontrara los 50 cantidad de primos. Cuando ya cuente los 50 primos. Ya, sí, señor. Muy buena opción. Sí, muy buena aplicación. Es como prácticamente hacer lo del while true, ¿cierto? Eso, señor. Sí, ahí lo que yo hubiera hecho, ¿sabe dónde hubiera implementado el for? En lugar de ese while y mayor que 1. Ya, aquí, señor. Ah, listo. Ahí hubiera implementado el for. Y ahí arriba lo hubiera dejado con while true como estaba. Solamente hubiese sido un for ahí. Ah, listo. Sí, señor Said. Listo. Listo, Carlos. Gracias. Ok. Muy bien. Muy buenas implementaciones.
Muy bien hechos los ejercicios. Listo. ¿Algún otro ahí? No, tranquilo, muchas gracias. Listo. Le agradezco mucho. Listo. Cualquier cosita me avisa. Tranquilo. Bien, Zair comenta que considera que lo interesante es analizar ejercicio línea por línea. ¿Les gustaría que analicemos como los hizo Carlos o quieren que hagamos algunos de los ejercicios y los vamos comentando? ¿Qué opinan? Kevin, buenas tardes, no hay problema, tranquilo. Yo dice que los hagamos, listo, perfecto. Vamos a hacerlos. De pronto, pues para no tardar tanto tiempo, pues chévere el detalle y muy interesante el detalle como los hizo Carlos. Interesante el detalle con cómo los trabajó. Sin embargo, pues listo, vamos a trabajarlos entonces. ¿Les parece? Pues hagamos el primero de los números impares para ver la implementación, pues tal como le hizo Carlos. Interesante la implementación del for para poder simplemente mostrar los números impares, ¿cierto? Entonces aquí le diríamos, como siempre, from OS import system. Bien. Entonces, como lo estaba escribiendo, tenemos from OS import system para que nos importe el sistema. Luego le decimos que se nos limpie la pantalla con el system clear. Luego decimos for i in range con el límite inferior 1, tal cual como lo hizo usted, Carlos. Después le ponemos en el límite superior, podemos colocarle el mismo 100, porque recordemos que vamos a imprimir los números impares del 1 hasta el 100, y en este caso no se nos va a tocar el 100, él va a llegar hasta 99. Y sí podemos decirle que el rango lo haga de 2 en 2, que el paso lo haga de 2 en 2, ¿cierto? Yo creo que es necesario ponerle más 2 aquí. Ya que simplemente le decimos que nos imprima el valor i. Básicamente yo creo que ese sería el ejercicio. Si lo recorremos, miren que los imprime, ¿cierto? Ya pues chévere como lo adornó, repito, pues Carlos, chévere que como lo hizo que se mostrara el ejercicio colocándole un poco más de líneas, pero básicamente pues así es como nos funciona, ¿cierto? Entonces miren que le decimos que para una variable i en el rango, aquí en este caso en el rango utilizaríamos los 3 parámetros. Le decimos dónde comienza, el valor está comenzando en el valor 1, aquí está el 1. 1, después sigue, en el 1. El valor máximo, el tope, sería el 100. Recordemos que el 100 no lo toma, él llega hasta el 99. Y el paso sería más 2. Recordemos que eso es según la estructura como lo tiene el ciclo for, ¿cierto? Podemos tener máximo hasta los 3 parámetros, entonces aquí estamos haciendo uso de los 3 parámetros en la sola línea for. Y simplemente le estamos diciendo que se nos imprima, que imprima ahí. De hecho, miren la posibilidad de lo que nos permite Python. Básicamente ese ejercicio lo estamos realizando en una sola línea. Como es una sola línea, así como en el if, como les había indicado, que por ejemplo cuando nosotros tenemos un if y en ese if tenemos una sola línea, entonces esa sola línea se la podemos colocar al lado. Se la podemos colocar al lado al for. Sahir, el paso es, por ejemplo, la cantidad de veces que usted quiere que se aumente o se disminuya el ciclo. Voy a ejecutarlo ahí y le voy a mostrar de qué se trata. Miren que lo ejecutamos ahí, nos funciona, ¿cierto? Si nosotros no colocamos este último parámetro que es el paso, recordemos que él por defecto lo va a hacer de 1 en 1. Es decir, va a arrancar el valor en 1 y se va a detener en el 99. Y va a ir sumando el i de 1 en 1.
Si lo ejecutamos, nos damos cuenta que él suma todos los números de uno en uno. Los va mostrando 1, 2, 3, 4, 5, del 1 hasta el 99, ¿cierto? El paso lo que nos dice es cuál es el incremento el incremento o la disminución que debe pasar en la variable i. Si nosotros le colocamos menos 1, como lo habíamos hecho antes, aquí le podríamos decir que comience en 100 y que termine en 1. Recordemos que él no va a terminar en 1. Él lo que va a hacer es terminar en 2, en un valor justamente anterior. Y si le colocamos menos 1, entonces en lugar de aumentar, disminuye. El valor comienza en 100, observe, comienza en 100, 99, 98, se va reduciendo hasta que llega en el 2. Recordemos que este valor no se asume. Él siempre toma el primer valor, pero el segundo no. Entonces el ejercicio quedaría así, ¿cierto? Del 1 hasta el 100 y con paso sería más 2. Entonces ahí el valor de i va avanzando de 2 en 2 y le estamos diciendo que imprima el valor que tiene i. Entonces ahí siempre estamos utilizándoles para que se impriman los datos, ¿cierto? Y aquí tenemos el ejercicio realizado básicamente en una sola línea. Esto de aquí es simplemente para limpiar pantalla. De hecho, hasta se puede obviar. Y funcionaría el ejercicio ahí de esta manera, trabajaría. Miren que al ejecutarlo igual él funciona, ¿cierto? Ya lo otro es como para limpiar pantalla, porque si uno lo vuelve a ejecutar, de pronto él llega y pone las otras líneas abajo y empieza, miren que aquí empieza a desordenarlo. Aparece hasta el 39 y de ahí vuelve e inicia y empieza a desordenar la pantalla. Y si pues mientras les estoy mostrando, por eso no me gusta dejar eso así. Por eso prefiero dejar el System Clear para que se limpie la pantalla y se muestre limpio el ejercicio. ¿Listo? Claro, el ejercicio está ahí. Bien, ¿qué otro ejercicio desearían que realicemos? Vamos a hacer el 8. El 8 dice que es un concurso para adivinar 3 números, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a hacer un for i in range 3. Si nosotros lo hacemos ahí y le decimos for i in range 3, él me va a imprimir i 3 veces. Es decir, él me va a ejecutar el ejercicio solamente 3 veces, ¿cierto? Miren que ahí está sumándolo. El i comienza desde el 0, se aumenta en 1 y se aumenta en otro. Se hace hasta el 2. Entonces, muy bien, María. Si quiere, pues terminamos de hacer este y hacemos el tercero. ¿Listo? Entonces le decimos, miren, for i in range 3, utilizamos ya no los 3 parámetros, sino que estamos utilizando un solo parámetro. Para decirle que él lo haga simplemente 3 veces. Entonces aquí le vamos a decir, bueno, debemos importar también random, ¿cierto? Porque random lo vamos a utilizar para generar el número aleatorio. El número a adivinar va a ser igual a random. Recordemos, range, si nosotros le damos un solo valor, por ejemplo 20, entonces él nos va a generar un número aleatorio entre el 0 y el 20. Entonces for i in range 3, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que nos va a hacer es simplemente solicitarnos un número n, que va a ser igual a convertir en entero la entrada ingrese un número, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a decir, if n es exactamente igual a num adivinar, entonces aquí podemos decirle, adivinaste el número, ¿cierto? Con un signo de admiración. Adivinaste el número y luego lo que haríamos sería hacerle un break, ¿cierto? Porque si lo adivina al primer intento, entonces debería salirse del ciclo. Y aquí podemos utilizar el else.
Esto, miren que Python ahí nos está ahorrando, quienes trabajan de pronto en programación y han hecho ejercicios, nos ahorra el tener que hacer alguna bandera. Ya voy a explicar el término de bandera de pronto para quienes no lo tienen presente. Pongámosle lo sentimos. No adivinaste. Recuerden que lo habíamos impreso el número, ¿cierto? Solamente para poderlo revisar. Número a adivinar sería número a adivinar. Démosle un saltico de carro para que lo pueda visualizar mejor después, para que se pueda visualizar mejor. Número a adivinar será ese, entonces vamos a solicitar que ingrese un número, y si pues que lo adivine, y si no, que digan no adivinaste. Este print y nos está sobrando aquí, ¿cierto? Recordemos que este else se ejecuta siempre y cuando el for salga sin interrupciones forzosas. Aquí tenemos un break que es una interrupción forzosa. Cuando el número se adivina, entonces él nos imprime, adivinaste el número y nos ejecuta este break. Cuando se ejecuta ese break, entonces se termina el for y no se ejecuta este else. En caso contrario, si en las 3 ocasiones no se adivina el número, entonces se imprime este mensaje de acá abajo, que diga lo sentimos, no adivinaste. Intenta de nuevo, por ejemplo. Y lo ejecutamos. Entonces, observen que aquí tenemos, ¿cierto? El número a adivinar es el 13 que salió de forma aleatoria. Si le ponemos el 2, por ejemplo, miren que él dice, ¿cierto? Coloca el número a adivinar, luego dice, para i en el rango 3. Y asume, el primer valor que asume es 0. Entonces él en el 0, en el caso 0, viene y pregunta, n input, ingrese un número. El número que ingresamos, Python se lo entrega a la variable n, recordemos, lo obtiene como cadena de carácter, lo convierte a un número entero y se lo entrega a la variable n. Luego en el if viene y compara. Si n es exactamente igual a num adivinar, en este caso en los valores que tenemos, n es 2. Si 2 es exactamente igual a 13, entonces él hace estas líneas de aquí, estas instrucciones. Estas instrucciones son colocar, imprimir en pantalla, adivinaste el número y finalizar el for de forma forzosa. Lo interrumpe el ciclo, ¿cierto? Si le colocamos 2, entonces él mire que no pone ningún mensaje, ¿cierto? Porque no está adivinando el número y está dentro del for. Ahora i vale 1 dentro del rango 3. Y nos pregunta de nuevo, ingrese un número. En este ingrese un número, entonces le voy a escribir el valor, 13. Al decirle 13, miren que él coloca, adivinaste el número, ¿cierto? Como el número n coincide con el número a adivinar, él imprime, adivinaste el número, hace un break, el break finaliza, recuerden, break siempre finaliza el ciclo más próximo, ciclo repetitivo más próximo. En este caso los ciclos repetitivos son el for y son el while. Él no finaliza un if, finaliza el for o finaliza el while. Y hace un break. Al hacer el break, entonces sale y no se ejecuta este else. Si nosotros lo volvemos a ejecutar, volvemos a ver los casos, el número a adivinar es el 1, por ejemplo, entonces yo voy a escribir el 2. El 2 no es igual al 1, entonces él vuelve y lo pregunta otra vez. Recuerden, i valía 0 al principio, ahora i vale 1. Vuelve y pregunta, ingresa un número. El número ahora, por ejemplo, es 3. Él dice no, el número pues no, el 3 no es igual al 1. Por lo tanto, no se ejecuta nada de esto. Vuelve y pregunta, ahora i vale 2. Vuelve y solicita un número. Si ingresamos otro número, entonces i aumenta el valor y se sale del ciclo si no adivinamos, ¿cierto? Y si no adivinamos, él viene y ejecuta el else. Y va a colocar este mensaje, lo sentimos, no adivinaste. Intenta de nuevo. Entonces vamos a ingresar un número 4, por ejemplo. Entonces miren que el 4, ahí el for se terminó de forma normal.
El for se finalizó sin interrupciones forzosas. Como se finalizó sin interrupciones forzosas, entonces se me ejecuta lo que dice en el else. Y dice, lo sentimos, no adivinaste. Intenta de nuevo. Muestra el número adivinar al final. Ah, bueno, sí, claro. Y es mejor, ¿cierto? Entonces, este número adivinar, en lugar de imprimirlo aquí, sí, muy bien, Kevin, por la apreciación. Kevin dice que si lo podemos hacer que muestre el número adivinar al final y no que lo muestre pues al principio, ¿cierto? Para en realidad, pues, para jugarlo el juego. Podemos ponerlo por aquí, lo sentimos, no adivinaste. El número que se debía adivinar era número adivinar, ¿cierto? Algo así. Intenta de nuevo. En el sentido no adivinaste, el número que se debía adivinar era número adivinar. Intenta de nuevo. Pero aquí nos va a poner una coma, bueno. Más bien pongámosle aquí un backslash n para que no nos salga un espaciecito ahí y que lo que nos salga el intenta de nuevo después. Intenta de nuevo. Ah, muy bien, Carlos. Gracias. En este momento, en un ratico lo abro para que lo miremos. Ingresa un número entonces. Ingresa un número. Ponemos, por ejemplo, el número 2. Otra vez un número. Miren que no lo adivinamos. El 9. No lo adivinamos. 11. Y él dice, no, lo sentimos, no adivinaste. ¿Cierto? El número que se debía adivinar era 15. Intenta de nuevo. Así es como lo dices tú, Kevin. Era 15. Intenta de nuevo. Intentamos de nuevo, por ejemplo, 10, 5, 9. Lo sentimos, no adivinaste. El número que se debía adivinar era 0. Con mucho gusto. Miremos la implementación que hizo Carlos. Mire que aquí dice, ¿cierto? Adivina el número generado del 1 al 20. Tienes 3 oportunidades. Digita el número. Por ejemplo, coloquemos el 2. Ah, bueno. Da pistas. Tú colocas que es mayor, ¿cierto? Muy bien. Voy a ponerle 15. Él dice es menor. Ah, bueno. Vamos a decirle 9 entonces. Perdiste, la adivina era el 8. Muy bien. Presiona para salir N o cualquier otra para continuar. Muy bien. Ahí pues la situación es que no deja ver es el código, ¿cierto? Cuando tú te vas en... Lo compartiste fue por dónde. Cuando tú le das share y le das clic aquí, este es el link que permite revisar la implementación del código y permite también revisar el ejercicio desarrollado. Pero está muy bien. Excelente, muy buena apreciación. Cualquier otra tecla para continuar, muy bien. Y ya no le dices que presione S, sino que cualquier otra tecla para continuar. Muy bien, a ver, vamos a verlo. Eso, muy bien. Bien, todo el que me habías compartido era esta, ¿cierto? Para que se ejecute simplemente desde la plataforma. Muy bien, entonces lo que hace Carlos, miren, les dice pues igualmente, importa system, importa random también, y mientras sea verdadero, recordemos que lo habíamos hecho el while true, él limpia pantalla, después lo que hace es imprimir simplemente una línea, pues hace este asterisco por 70, cuando lo ejecutamos,
Él lo que hace es colocar estos asteriscos 70 veces, ¿cierto? Y multiplica el asterisco por 70 y el sistema lo que hace es colocar el asterisco 70 veces. El imprimir, cuando uno imprime una línea doble slash, es básicamente decirle a la pantalla que no imprima nada. Pero cuando nosotros hacemos esto, Python lo que hace es imprimir un salto de carro. Es como si colocáramos este backslash n. Él lo imprime en pantalla. Entonces él dice, listo, imprimamos por 70 lo que está en pantalla, ¿cierto? Él hace el asterisco y lo imprime 70 veces. Luego coloca, adivina el número generado del 1 al 20, tienes 3 oportunidades, que es el letrero que está aquí. Luego dice otra vez los asteriscos 70 veces. Luego él dice, hace un mensaje que es igual a simplemente un espacio en blanco. Genera el número entre el 1 y el 20 y crea una variable llamada oportunidad, que es igual a 1. ¿Cierto? Le da un valor inicial que es igual a 1. Sin embargo, aquí esta oportunidad 1 no nos está haciendo mayor cosa, porque le estás diciendo aquí for oportunidad in range 3. Entonces, oportunidad en el for inmediatamente toma el valor 0. Y aquí lo sumas. Le dices, como es 0, entonces le dices print oportunidad más 1, entonces él imprime este valor 1. Luego hace este paréntesis que está aquí y le adicionas un espacio en blanco que es este de aquí, ¿cierto? Porque el end, siempre este end, él permite que coloque este espacio en blanco y que lo demás que se vaya a digitar aparezca en la misma línea, como este digita el número que está aquí. Recordemos que cuando en el print ponemos siempre, bueno, pues no lo habíamos visto y ya que Carlos lo coloca, excelente y muy buena apreciación y nos sirve para verificar estos ejercicios, ¿cierto? Entonces lo que nos dice aquí el ejercicio es que lo que nos dice el ejercicio, pues en esta implementación es que cuando nosotros le ponemos un end y este end hace un espacio, el resto del texto él lo coloca justamente al lado. Ya cuando nosotros le decimos esto, num int input digita el número, entonces él básicamente está concatenando todo en la misma línea. Coloca todo en la misma línea. Digita el número, por ejemplo. Aquí colocamos el número. Luego dice, él hace la misma comparación que nosotros hicimos, ¿cierto? Si el num es igual a n, este n es el número aleatorio, num es el número que estamos ingresando. Si el valor num es exactamente igual al n, al número que se generó, entonces el mensaje que pone es felicitaciones. ¿Cierto? Aquí es lo contrario, pone perdiste. Sin embargo, este perdiste. Bueno, sí aparece. Perdiste. Luego le dice, el mensaje que tú pones es perdiste, ¿cierto? Pero no lo estás imprimiendo en pantalla. Simplemente él pone felicitaciones o pone perdiste. Y ese mensaje va a salir después aquí, cuando se finalice el ejercicio. Sin embargo, yo lo que veo aquí es que si uno adivina el número, el for se sigue ejecutando. Si uno lo adivina en la primera opción, el for se va a seguir ejecutando, ¿cierto? Y la idea es que si lo adivina, claro, no se sale. Entonces, si lo adivina, aquí en donde colocas mensaje felicitaciones, aquí deberías poner el break. Yo no lo puedo hacer aquí porque a mí no me deja porque la implementación la hiciste tú. Pero es importante aquí después de este mensaje colocar aquí el break. De manera que si lo adivina, entonces él ya sale y le coloca felicitaciones, el número a adivinar era tal. Y aquí está la comparación, ¿cierto? Si el número es mayor que n, entonces colocas los asteriscos. Bueno, sí, también, para hacer la implementación acá, voy a intentarlo hacer ahí. Kevin dice que si no se puede copiar todo el código. Sí, se puede copiar, pero entonces voy a intentar hacerlo aquí. Yo creo que me saca, pero vea, ¿sí ve? Me dice que no lo puedo modificar solamente en el editor, pero pues sí puedo hacerlo acá, ¿cierto? Entonces pongámoslo aquí. Y hacemos la modificación. Aquí simplemente le hacemos un break. Con este break, entonces, él sí lo adivina a mensaje
a la variable mensaje, que pues en este caso era un espacio. Aquí le podemos decir mensaje, por ejemplo, que sea igual a comillas, comillas, y no pasa nada. Entonces a mensaje le dice felicitaciones, y te aparecerá aquí mensaje, felicitaciones, el número a adivinar era, y va a colocar el N. ¿Cómo se pega el código? Como en un procesador de texto. Simplemente tú llegas, lo seleccionas, le das control C para copiar y en la implementación, en la nueva ventana, uno le dice control V para pegar. Con control C para copiar y control V o clic derecho. Yo le hice clic derecho y por ahí, pues, bueno, aquí está todo seleccionado. No me aparece el pegar, pero bueno, el pegar es control V, control V corta, el atajo de teclado. Voy a escribirlo aquí, control más V. Listo, entonces, en este caso el mensaje felicitaciones y terminará el for. Y de todas maneras aparece el mensaje, ¿cierto? Porque el mensaje aquí dice felicitaciones, entonces va a aparecer felicitaciones, el número a adivinar era el N. De lo contrario, él le dice perdiste y luego le dice lo que puso aquí Carlos. El número es menor, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo. Entonces él dice adivina el número generado. Voy a colocarlo esto más amplio para que se lo mire mejor. Digita el número, por ejemplo, 3. Ah, bueno, no me apareció el 1. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Yo creo que es porque lo coloqué por allá. Ahí apareció. Mire, digita el número. El número lo voy a poner 3. Le dice que es mayor. Digita el número. 10. El número sigue siendo mayor. Digita el número. Voy a poner 15. Y es mayor. Me dice que el número de adivinar era 18. Presiona salir para salir N o para cualquier otra tecla para continuar, ¿cierto? Ponemos que nos dé un número aleatorio pues, porque quiero ver si adivinamos. Ah, ok, listo. Si se adivina, entonces quitamos este break. Kevin dice que hagamos el ejemplo sin el break para verse el error. ¿Listo? Listo, quitamos el break, sí. De hecho, pues pongamos el print aquí para mirar el número. Por ejemplo, vea, el número es 1, ¿cierto? Si yo le digo digita el número, le pongo 1. Mire que él me dice es mayor. Y lo estamos adivinando. Digita el número 5, por ejemplo, y me dice es menor. Digita el número 2 y me dice es menor. Y me dice perdiste, el número de adivinar era 1. Pero sí lo habíamos adivinado, ¿cierto? Entonces, en ese caso, miren que sí está generando el error por no haber puesto el break. Ese es el error que se genera. Eso es lo que, muy bien Kevin también, por la sugerencia. Es importante verlo para poder ver dónde estaba el error y qué puede causar error en el ejercicio. Entonces observemos que sí, el número era 1. Y aquí lo estamos digitando y él nos está diciendo de todas maneras que es mayor, ¿cierto? Aunque se lo está adivinando. Y él coloca, el mensaje debe colocar felicitaciones, sino que como vuelve a ejecutarse otra vez el for, y vuelve a solicitarnos un número y colocamos un número diferente, entonces él ya se viene por el else y al mensaje que decía felicitaciones ya le pone perdiste. Y guarda el número de todas maneras. Entonces sí era importante poner el break, ¿cierto? Porque con el break ya el ejercicio se realiza por completo. Si lo ejecutamos nuevamente, miren, el número pues es 6, digitamos el número 5, él dice es mayor. Y le ponemos 6, él lo saca inmediatamente, le dice felicitaciones, el número a adivinar era 6. Ahora pues genera el 4, le decimos 5, dice que el número es menor, si le ponemos 3, él dice que es mayor, ¿cierto?
Es 4. Felicitaciones, el número era 4. Ahí lo único que faltaba era el break para que el ejercicio quede completamente bien hecho. Pero pues igual muy buena implementación. ¿Sí es claro todo hasta ahí? Con mucho gusto, Kevin. Y gracias a usted también por la sugerencia. Bien. María fue que dijo que si hacíamos el 3. El algoritmo que encuentra suma y promedio de números de un grupo de datos numéricos positivos. ¿O cuál otro hacemos? ¿Sí era ese? Listo, entonces vamos a hacer este. Hacer el algoritmo que encuentre el número, la suma y el promedio de un grupo de números positivos. ¿Listo? Podemos dejarle el from por system, system clear, lo mismo, ¿cierto? Imprimir. Voy a dejarlo del continuar, ¿cierto? Voy a quitar todo esto. Vamos a hacer como lo hizo Carlos para salir, presiona S o cualquier otra tecla para continuar. Listo. Este se cierra aquí. Bien, entonces, el ejercicio dice, ¿cierto? Hacer un algoritmo que encuentre la suma y el promedio de un grupo de datos numéricos positivos. Lo que habíamos hecho era ingresar con el while, era ingresar la cantidad de números, ¿cierto? Entonces le vamos a decir en el sistema que nos imprima. No, perdón, vamos a decirle a la cantidad de n. Input, ingrese la cantidad de números. Este ejercicio es interesante por lo siguiente. Ingrese la cantidad de números, ¿cierto? Ingresa la cantidad de números. Recordemos que tenemos la variable suma que va a ser igual a 0. Suma se nos va a ir acumulando con los valores que vayamos ingresando. Y aquí es interesante este ejercicio porque le vamos a decir for i in range n. ¿Cierto? Le vamos a decir for i in range n. ¿Qué nos va a hacer él? Él nos va a decir, voy a colocarle un pass mientras tanto para que no nos coloque el error acá abajo, porque estos errores se causan por el for. Entonces, recordemos que i arranca en 0 y él va a llegar hasta un valor inmediatamente anterior a n. Si nosotros le decimos 5, entonces él arranca en 0 y va a llegar hasta el 4. Y nos va a hacer ahí el ejercicio. Recordemos que eso nos sirve pues para saber la cantidad de veces que lo realizamos y también nos sirven como índices para lo que vamos a ver inmediatamente después, para lo que vamos a ver ahora. Entonces aquí simplemente le decimos pues que suma más igual a ver, vamos a actualizar. Vamos a decirle que se nos vuelva a cargar otra vez. De pronto se me estaba ejecutando y eso pudo haberme causado un error. Bien. Suma más igual random. Vamos a decirle que nos genere el número aleatorio, ¿cierto? Range. Un número también. Entre pues 0 y 20. Claro que preferible generarlo y mostrarlo, ¿cierto? Para poder ver con mayor claridad el funcionamiento del ejercicio. Más bien darle a una variable llamada num, supongamos a num le vamos a dar ese valor para que lo imprimamos en pantalla. Número y más 1. Igual, y le voy a colocar num, para que nos muestre simplemente los números, ¿cierto?
número i más 1, nos va mostrando los números. Él va sumando aquí cada uno de los números, ya no con random range, sino con num. Y una vez termina el for, lo que va a hacer, recuerden que aquí no hay break, no hay nada que hacer, entonces aquí lo que va a hacer es promedio igual a suma dividido entre num. Suma lo dividimos entre la cantidad de números. Imprimimos en pantalla. Un bucket LSN para que nos haga un saltico de carro. La suma de los números es, recordemos que aquí estamos concatenando con la coma. Y el promedio de los números es promedio. Es más, de hecho, no había necesidad de poner promedio, sino simplemente aquí suma dividido num, ¿cierto? Nos evitábamos ese promedio. La suma de los números es suma y el promedio de los números es suma dividido entre num. Ya pues de aquí le decimos, bueno, ya pues parece continuar. Ah, bueno, ahí está el bucket LSN puesto, entonces no hay necesidad de hacer nada más aquí. Si la ejecutamos, entonces miren, él nos va a decir ingresa la cantidad de números, la cantidad de números es 3, entonces miren, el número 1 es 7, el número 2 es 19, el número 3 es 11, ¿cierto? Entonces vámonos viendo línea por línea. Bien, aquí limpiamos pantalla, aquí le decimos que ingrese la cantidad de números, n igual a input, ingrese la cantidad de números, entonces la cantidad de números que le decimos aquí 3, se la estamos asignando a la variable n. Suma le estamos dando el valor 0. Y luego le decimos for i in range n, él comienza en 0, y va a comenzar en 0 en el rango n, es decir, en el rango 3, nos crea en num un número aleatorio entre 0 y 20, que en este caso el primer número es 7. Y él imprime print número, coma, y que vale 0, le suma 1. Entonces él nos muestra número 1 igual al número generado, num, aleatorio, que es 7. Entonces él suma, que era 0, le va a sumar 7, ¿cierto? Luego dice, el for se vuelve a ejecutar otra vez, ahora i vale 1, vuelve y se ejecuta el número aleatorio, dice número i más 1, y ya vale 1 más 1, 2, número 2, en este caso es 19. Entonces él dice, número 2 es igual a 19. Suma más igual num, vuelve y lo suma, entonces 7 más 19 sería 26, ¿cierto? Vuelve y lo ejecuta otra vez, ahora i vale 2. Número igual, no se genera otro número aleatorio, ahora número, y que vale 2, 2 más 1, 3, entonces él dice, número 3 es igual a, en este caso fue el valor 11, ¿cierto? Entonces el valor 11 era 26, más 11 nos daría 37, ¿cierto? Entonces él suma, el 26 que tenía más 11 sería 37. Luego ya, i vale 3. Y 3 ya es igual al mismo 3, entonces este for ya no se ejecuta, se sale del for y nos imprime el mensaje. La suma de los números es suma, que sería 37, como nos lo muestra aquí, la suma de los números es 37, y el promedio de los números es dividir 37. Aquí hay algo mal. Dividir 37 entre 3, no es entre num, es entre n, ¿cierto? No debería ser entre num, sino entre n, porque al hacerlo entre num, lo dividió entre el último número que fue 11, y 37 entre 11 nos da 3.3636. Ahí teníamos ese pequeño error. Lo volvemos a ejecutar, ingresé la cantidad de números 3, miren que ahí se nos ejecuta, entonces nos da 15, 14, 13. Ah, muy bueno, miren que aquí 15, 14 y 13, la suma es 48, 42, ¿cierto? 15 y 14 son 29, 29 más 13 son 40, 39, 42, correcto, la suma de los números es 42 y el promedio de los números es coger ese 42 dividido entre 3, que nos da 14. ¿Listo? Allá pues si quieren mostrarlo entero, pero pues igual como es promedio, el promedio sí lleva decimales, entonces no habría necesidad de decirle que lo muestre entero, sino que está bien mostrado ahí.
El promedio de los números es 14. Y listo el ejercicio. Ya pues el continuar. Si uno desea continuar sí o no, otra tecla para continuar, uno puede presionar ahí cualquier tecla y colocamos otro número, entonces él ya hace también. Ahora ya con 5 números, entonces él hace la suma de los 5 números y realiza el promedio. El promedio de esos números es 11.8 y la suma es 59. ¿Claro el ejercicio está ahí? Bien. Ah, bueno, bien, Carlos. Usted hizo con la cantidad de números también aleatoria, ¿cierto? Sí, chévere, interesante hacerlo así también, para que él muestre también, pues, para que se pueda hacer todo aleatorio y uno no tenga que ingresar cantidades numéricas. Buena la apreciación. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Bien. Ahora lo que vamos a revisar son tipos de datos complejos. Vamos a revisar conceptos que tienen que ver con los tipos de datos complejos. Los tipos de datos complejos, en realidad, son 3. Tenemos en el primer tipo de datos complejos las tuplas, y los otros tipos de datos complejos son las listas, y los otros tipos de datos complejos son los diccionarios. Las tuplas, las listas y los diccionarios. Estos 3 tipos de datos, pues además de los que Python posee, de los que de pronto hemos visto, que son de los números enteros, que recordemos que de forma, Python de forma dinámica cambia un tipo de dato. No recuerdo, pues ustedes recuerdan que habíamos hecho unas implementaciones, que a un número lo imprimimos, o sea, obtenemos un número de tipo entero, lo imprimimos, luego le sumamos un decimal y él lo cambia a decimal automáticamente, y si lo concatenamos con un carácter, lo cambia a cadena de caracteres y lo imprime. Sí, señor, se llaman tuplas. Ya vamos a ir clasificando con mayor detalle cada una de ellas. ¿Listo? Ahí preguntas si son, pues, ¿qué son tuplas? Y vamos a irlas especificando. Estábamos, pues, recordando un poquito de lo que habíamos hecho antes. Entonces, ¿cierto? Entonces, como les decía, ya pues de los que hemos visto, él tiene unos 3 tipos, básicamente con estos es con los que más trabaja. 3 tipos de datos más complejos, que admiten esta ya es una colección de datos. Ya no llevan una sola cifra o un solo dato, sino que llevan más de una cifra o más de un dato, ¿cierto? En algunos casos, que bien pregunta si diccionario no es lo mismo que léxico. En algunos casos lo es, correcto. Pero aquí el diccionario se especifica más, o sea, se orienta más hacia el sentido de los datos. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con algo que se llama diccionario de datos, que usted tiene un valor y le da un significado, más como lo que encuentra en el diccionario, ¿cierto? Pero los diccionarios en este caso sí son, o sea, usted va a definir una clave específica para una variable que desea llamar. Es decir, vamos a crear, básicamente es casi como crear una variable de tipo dinámico, pero vamos viéndolos uno a uno para que los conozcamos. ¿Listo? Entonces, como les decía, estos 3 tipos de datos pueden almacenar colecciones de datos de diversos tipos. Básicamente, ellos se diferencian es por su sintaxis y por la forma en que estos datos se pueden manipular. Vamos a ver el primero. Una tupla en realidad es una tupla que permite almacenar varios datos inmutables y pueden ser de tipos diferentes. Es decir, voy a poner en comentario por ahora este while true y el random también, porque no lo vamos a utilizar. Este continuar también con este break y con este gracias. Este system key iría acá, ¿cierto? Entonces vamos a quitar todo esto. Bien, básicamente lo que vamos a crear es una tupla.
Entonces la voy a llamar, por ejemplo, tupla. Una tupla básicamente se define de la siguiente manera. Se define con paréntesis. Ojo, cuando nosotros hablamos de estos tres tipos de datos, cada uno de estos tipos de datos lo reconoce Python por la forma como lo definimos. La tupla se define con paréntesis, las listas se definen con corchetes y los diccionarios se definen con llaves. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Como les decía, tupla es una variable que permite almacenar datos, varios datos, pero son datos inmutables. Es decir, podemos almacenar un número, por ejemplo, el 14, y lo separamos por comas. Voy a almacenar un número decimal, 3.5, por ejemplo. Ese es un número decimal, ¿cierto? Vamos a almacenar un tipo cadena de carácter. Podemos almacenarlo con comillas dobles. Llamémosle un texto, por ejemplo. Vamos a almacenar otro dato. Por ejemplo, puede ser un número entero también. El 48, por decir algún número aleatorio. Y también podemos definir otro texto, pero con comillas, por ejemplo, sencillas. Yo le voy a colocar mi nombre, Diego Cruz. Eso es una tupla. Y la tupla se caracteriza básicamente porque los datos que contiene no se pueden modificar. Estos datos, cuando usted los va a modificar, el sistema le va a generar un error y le va a decir que estos datos no se pueden modificar. Si yo le digo que me imprima print tupla a Python y lo ejecuto, observen que lo que me hace es imprimirme ese grupo de datos. 14, 3,5, un texto, 48, Diego Cruz. Harvey pregunta que cuántos datos se pueden almacenar. Se pueden almacenar los que usted guste. No hay límite de datos a almacenar. Lo importante que, bueno, ya que usted lo menciona, importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de datos, como tuplas, listas o diccionarios, Python nos almacena en memoria temporal. Él tendrá un límite. Tendrá un límite, pues, uno puede ejecutar un ciclo para que se almacenen infinitamente valores en las tuplas o en las listas, hasta que él ya en algún momento se desborda, ¿cierto? Y le dirá que ya pues no tiene más espacio de memoria. Así como cuando usted genera, por ejemplo, una cadena de caracteres. Hay un espacio límite de las cadenas de caracteres, que son como 2000 caracteres, creo. Uno puede generar un ciclo en el que se vaya llenando una cadena de caracteres hasta que él ya le genera un error que le dice que pues supera el límite de almacenamiento de la variable. Pero básicamente no tiene límite de almacenamiento en los datos que usted puede almacenar. Pero lo que no puede hacer, por ejemplo, en una tupla, es agregarle más datos, lo que sí se puede hacer con las listas. En una tupla simplemente usted los define y así quedan. No dirá para qué sirve una tupla. Entonces, una tupla puede servir para que usted pueda almacenar un tipo de dato o un dato específico que usted necesite trabajar o varios datos que usted necesite trabajar en determinada aplicación, pero estos datos no van a ser modificables. Ahora, si yo quiero imprimir, por ejemplo, uno solo de ellos, recordemos que estas tuplas, estos tipos de datos, los tres, las tuplas, las listas y los diccionarios, trabajan con índices. Y los índices se definen desde el 0 hasta un número inmediatamente anterior a la cantidad de valores que tiene. Por ejemplo, esta tupla tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Esta tupla tiene 5 datos. Entonces, los índices que para poderlos utilizar uno a uno se definen desde el 0 hasta el número, en este caso sería el 4, ¿cierto? Vamos a revisar de qué se trata todo esto. Cuando yo quiero imprimir un solo valor o utilizar un solo valor de la tupla, yo lo defino con el valor tupla y con corchetes. Y aquí le digo, por ejemplo, que necesito imprimir el valor de la tupla, pero solamente
el que se encuentra en el índice o en la casilla 0. En este caso sería el 14. Si lo ejecutamos, podemos notar que él simplemente me imprime el 14. Tupla 0 es el valor de la tupla que se encuentra en la posición primera, que sería 14, ¿cierto? Si yo le digo que me imprima el valor tupla que se encuentra en la posición 3, ¿qué me imprimirá? Miren que si lo ejecutamos, ojo, no es bueno, sí, sería el 48, ¿cierto? Sería el valor 0, 1, 2 y el 3, que sería el 48. Muy bien, Juan. Yuri pregunta que cuál es la diferencia que existe entre las dos comillas y la comilla sencilla. No existen diferencias. En este caso, uno puede definir, o sea, las comillas dobles o las sencillas sirven para definir un texto específico, un texto plan específico. Y el texto plan específico en este caso es un texto o es, por ejemplo, Diego Cruz. Y quise utilizar las dos para que ustedes vean que en este caso no hay diferencia. En lenguajes como PHP, PHP pues es un lenguaje, recuerden, que se puede utilizar embebido en HTML. Es útil cuando usted quiere imprimir un texto dentro de otro y usted quiere marcar comillas. De hecho, aquí se lo puede hacer. Priman siempre las comillas dobles que las sencillas. Usted puede definir un texto con comillas dobles o con comillas sencillas, pero también puede definir un texto colocándolo dentro de comillas dobles, si usted quiere definirlo con comillas también. Me explico. Por ejemplo, podemos decirle aquí comillas dobles y podemos decirle otro, por ejemplo, y entre comillas sencillas, texto. Este ya estaría ocupando ¿qué posición? La posición número 5, ¿cierto? Si nosotros le decimos que nos imprima la tupla en la casilla 5, entonces él va a imprimir simplemente otro texto y toma las comillas sencillas dentro de las comillas dobles para que podamos expresar también un texto entre comillas, pero en este caso serían las comillas dobles, ¿cierto? Entre las comillas sencillas, perdón. Si le decimos que nos imprima la tupla en la posición 4, miren, él va a imprimir el nombre, Diego Cruz, y no le coloca comillas, no le coloca nada, ¿cierto? Simplemente él coloca el valor de la tupla. La tupla en el texto, en la posición 2, sería un texto, ¿cierto? El que está aquí. Miren que no le está colocando las comillas. De esta manera podemos utilizar una tupla en un espacio específico, ¿cierto? Y si le decimos la tupla en la casilla 6, por ejemplo, que no está definida, él me genera un error, ¿cierto? Me genera un error porque, ojo, aquí está este error. Y es importante en todo lenguaje de programación, no solamente en Python, que aprendamos a reconocer los tipos de errores que nos aparecen para tener claridad sobre lo que nos puede estar generando un error. Aquí dice index error. El index error precisamente es un error de tipo índice y suele pasar muchas veces cuando uno genera, por ejemplo, una operación en un ordenamiento que si, por ejemplo, si usted hace un ordenamiento burbuja, vamos a verlo un poco más adelante, y hay momentos en los que de pronto uno puede tener errores de esos y se generan y genera siempre un error de tipo index. Aquí dice, miren que él la reconoce, que es una tupla. Aquí le llamamos tupla y él le pone tuple index porque es una variable de tipo tupla. El índice de la tupla está fuera de rango. Es decir, nosotros definimos una tupla desde el índice 0 hasta el índice 5. Y nosotros le estamos diciendo que nos imprima la tupla en el índice 6. Y la tupla en el índice 6, él dice que está fuera de rango. Hay excepciones. Si nosotros le decimos, por ejemplo, el -1, el -1 lo que hace es imprimirme otro texto. ¿Por qué otro texto? Porque el -1 en Python, cuando trabajamos con tuplas, con listas, él lo que hace es mostrarme el último valor. Cuando le decimos la tupla en el índice 0, él muestra el primer valor, que es el 14 en este caso, ¿cierto? Si miren que si le decimos 0,
él nos muestra el primer valor, que es el 14. Pero si le decimos tupla menos 1, él me muestra el último valor, que en este caso es otro texto. Miren que ahí aparece otro texto, ¿cierto? Entonces él me muestra el último valor. Ahora, hay otra forma de mostrar datos. La otra forma de mostrar datos es decirle, por ejemplo, que me imprima desde el índice 1 hasta el índice 4. Yo lo puedo colocar así, con 1, 2 puntos 4. Entonces, al decirle 1, 2 puntos 4, mire lo que imprime. Él me imprime el valor que se encuentra en el índice 1, el que se encuentra en el índice 2, en el que se encuentra en el índice 3, pero no llega hasta el 4. Toma el límite inferior, pero no llega hasta el límite superior. Entonces, él me imprime solamente estos tres índices, el 1, el 2 y el 3. 3.5, un texto y 48, perdón. Miren que aquí lo estamos definiendo con comillas dobles. Y él me está diciendo que eso es un texto y me lo coloca entre comillas sencillas. Pues la forma como Python por defecto los imprime. ¿Cierto? Si yo le digo, por ejemplo, miren que aquí entonces él me imprime desde el primer valor hasta uno inmediatamente anterior al valor que le estoy colocando aquí, que es 4. Si yo le digo a esta tupla que en lugar del 1, 2 puntos 4, me imprima 3, 2 puntos, por ejemplo, Python lo que hace es imprimirme desde el valor que se encuentra en el índice 3, recordemos, este es el índice 0, este es el 1, voy a reducir un poco esto para que lo tengamos mejor, eso, este es el índice 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Y él imprime desde el 3, desde el índice 3 en adelante, lo que se contenga. Miren que él está imprimiendo el 48, Diego Cruz, otro texto, ¿cierto? Los está imprimiendo los tres últimos. Casualmente son 3, pero no quiere decir que así de esto nos va a imprimir los tres últimos, sino que él imprime desde el índice 3 en adelante. Si yo le digo desde el 2 en adelante, él además del 48 al inicio nos va a incluir un texto. Miren que ahí está, ¿cierto? Un texto, 48, Diego Cruz, otro texto. Cuando por el espacio y pues ya nos imprime, nos lo coloca entre paréntesis para saber que eso es una tupla. ¿Listo? Ahora, si en caso contrario, yo no le digo 2 puntos, sino que yo le digo 2 puntos 2, él me va a imprimir los valores que se encuentran desde el índice 0 hasta el índice inmediatamente anterior al 2. Este es índice 0, este es índice 1, este es índice 2. Entonces él me imprime el 14 y el 3.5, que son los valores que están inmediatamente anteriores al valor que he colocado aquí, que es el índice 2, en esa tupla. ¿Claro todo hasta ahí? Recordemos entonces que a la tupla no se le pueden modificar valores. Es decir, yo en una lista puedo hacer esto. Puedo decir, por ejemplo, tupla. Si la tupla fuera una lista, yo le puedo decir tupla en la casilla 2, que ya no me coloque un texto, sino que sea igual, por ejemplo, a texto solamente. ¿Cierto? Y ahí ejecutarlo. Él me diría error. Miren que me genera un error. Él me dice, ojo, mire que aquí está. Tupla, el objeto tupla no soporta una asignación de elementos. Es decir, tupla, él define, tiene elementos que son estáticos. Estos elementos no pueden ser modificados. Entonces, por eso, él me genera este error. Y él, mire que me está diciendo, yo le estoy diciendo en tupla, en esta misma línea, en la línea 9, miren que aquí está la línea 9, y él me dice, tupla con el valor 2 igual texto, este es un error, y él me dice, error de tipado, porque el objeto tupla, mire, objeto tupla, no soporta asignación de elementos. María dice que si coloca, por ejemplo, el 2 puntos, 3, 2 puntos, coloquémoslo así, por ejemplo, 2 puntos, 2, 2 puntos. Normalmente ese tipado, si no es, voy a borrar este tupla 2 que está generando error y lo ejecutamos.
Mire que él simplemente me toma primero los 2 puntos y llega hasta aquí y no toma los 2 puntos últimos. Gracias por la observación, María. No genera error, pero él lo que hace es simplemente tomar desde los 2 puntos hasta aquí. Toma hasta el 2 e imprime solamente los valores que se encuentran antes del 2 y no asume estos 2 puntos anteriores. Diferente es si yo comienzo con el número. 2 puntos, por ejemplo, si yo le digo 4 2 puntos, él me va a imprimir solamente los elementos que están dentro de la tupla, pero los que están desde el índice 4 en adelante, que serían este. El 4, que es este Diego Cruz, y el otro texto, que sería el 5. Con mucho gusto, María. ¿Listo? Ese es el caso de la tupla. Ahora, en lugar de las tuplas, tenemos otros valores que son las listas. Y una lista en Python se define también como un elemento que tiene entre corchetes. Si usted le dice simplemente lista y le coloca solamente corchetes, él le define un elemento, un tipo de dato lista, pero se lo coloca vacío, no le coloca valores. Y no genera errores. Entonces, yo le puedo colocar valores también. Y ojo, en Python de pronto, bueno, en otros lenguajes de programación también, los elementos de tipo lista pueden ser de diferentes, pueden llevar elementos de diferentes tipos, así como en la tupla. Vamos a colocar, por ejemplo, un valor o 9.8 para que lo miremos como de forma diferente. Un valor dato texto, supongamos, un valor en un entero, un 2, 3, y ahí tenemos la variable de tipo lista. Es más, eliminamos esta tupla o la ponemos en comentarios si gustan para que no tengamos confusiones. ¿Listo? Entonces recordemos que la tupla, bueno, la voy a poner en comentarios para que la tengamos presente. Voy a borrar este otro texto para que solamente tengamos una sola línea. Llegamos hasta ahí. Listo, entonces la tupla se le define con paréntesis, ¿cierto? Básicamente estos paréntesis son los que definen un elemento, un dato compuesto, en este caso de tipo tupla. Harvey dice que si se puede colocar un valor lógico. Sí, claro. Se puede colocar, por ejemplo, true. Y entonces aquí en el print ya le dice simplemente imprimir lista. Le dice print lista. Entonces ahí cuando lo ejecuta, mire que le imprime los datos, ¿cierto? Él los imprime, pero miren que ahora ya él ya no los encierra en paréntesis, sino que los encierra en corchetes, cuando le decimos que nos imprima la lista. Y él coloca 9.8, dato texto, 1, 2, 3, true. La diferencia, recordemos, entre una lista y una tupla es que a una lista sí le podemos modificar cualquiera de sus datos. Por ejemplo, y recordemos los índices. Este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2, este es el índice 3. Si yo le digo, por ejemplo, que lista en la posición 3 ya no sea true, sino que sea false, por ejemplo, y luego lo voy a imprimir otra vez. Voy a imprimir un letrero en BackLSN que diga, por ejemplo, nueva lista. Y le digo print lista. Nueva lista y print lista. Entonces, en este caso, miren, él me imprime la lista anterior que estaba con el dato true y me imprime la nueva lista que está ahora con el dato false. Y me permite hacer modificaciones. De esta manera, yo puedo hacer una modificación de un elemento específico en esa lista. Cristian pregunta, ¿en una lista, en una tupla, se puede poner una operación y el programa la resuelve? Claro que sí. Por supuesto. Usted puede decirle, por ejemplo, 1, 2, 3 más 1. Sería la operación dentro de la lista, ¿cierto? Y si le decimos print lista,
entonces se nos debe mostrar la operación realizada. Miren, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Y lo mismo debe pasar en la tupla. Si nosotros, por ejemplo, ya quitamos de comentario la tupla, y en lugar de 48 le ponemos, por ejemplo, no sé, 2 elevado a la 4. Recordemos que el doble asterisco es para elevar un elemento a la potencia, ¿cierto? Y le vamos a decir que nos imprima entonces también, además de la lista, la tupla. Y lo ejecutamos. Entonces miren que le hace la operación, ¿cierto? 2 elevado a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. Y este valor es 16. Aquí lo está ejecutando. Y él me está imprimiendo la lista separada por corchetes y la tupla que está, digo, encerrada en corchetes y la tupla que está encerrada en paréntesis. Con mucho gusto, Cristian. Javi pregunta que si puede sumar una variable determinada. Claro, se puede hacer cualquier operación. Puede sumar con mucho gusto. Sí, señores, se puede hacer. O sea, dentro de una variable, dentro de una lista, podemos hacer que se sume una variable, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo es que una lista, básicamente, Python los maneja así, los datos ya los maneja como tipo listas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la operación .append. La operación append nos permite adicionar un elemento. Por ejemplo, le voy a decir que me agregue el elemento 6 a la tupla. Normalmente me genera un error, porque recordemos que tupla no tiene el atributo adicionar. Es decir, una tupla se asigna con elementos fijos que no pueden ser modificables y tampoco a la tupla se le puede adicionar objetos de esta manera. El punto append se utiliza para las listas. Si yo le digo a la lista punto append 6 y luego le digo lista agregando un elemento y la vuelvo a imprimir. Entonces miren que no me genera error y en la lista anteriormente tenía desde los corchetes, miren que tenía el valor 9.8, dato texto, 124 y false. Y ahora él me la imprime con el elemento adicional. Aquí me comió una de cierto elemento. Entonces él nos agrega la lista con un elemento adicional. Coloca 9.8, coloca dato texto, coloca un 234, coloca el false y al final nos agregó el elemento 6. Entonces la lista nos permite adicionar un elemento en cualquier momento, pero lo adiciona al final. Lo que podemos hacer también, una lista también permite eliminar elementos, lo que no permiten las tuplas. Recordemos, las tuplas definen un conjunto de datos, pero son datos que no se pueden ya después modificar. En cambio, en la lista nosotros podemos modificar los datos y de hecho, hasta cambiarlos de tipo. Si yo le digo en la lista 3 que en lugar de ponerme false, me coloque, aquí había, por ejemplo, un dato tipo, un dato booleano. Él me va a colocar eso entre comillas, ¿cierto? Miren, aquí está entre comillas. Aquí había un dato booleano y él me lo coloca entre comillas. Me cambia inmediatamente, de forma dinámica, los tipos de dato que yo estoy definiendo. ¿Listo? Y ahora, el otro tipo de dato, los otros tipos de datos también que son, bueno, también nosotros podemos imprimir antes de salir también las listas, las podemos imprimir tal como habíamos hecho con las tuplas. También podemos decirle en la lista con los índices, que nos coloque desde el índice 2 en adelante, por ejemplo. Entonces él imprime, mire que no nos imprime el 98 ni el dato texto, sino que él comienza desde el 124, que es esta operación de aquí, ¿cierto? 124, true, y el 6 que lo agregamos después. Entonces él llega, imprime desde el índice 2, este es el 01, este es el índice 2, y comienza de ahí en adelante.
agregar en el índice 2 de esta manera. Pregunta Carlos que si se puede agregar en la lista en una posición en el índice 2, por ejemplo, entonces tú lo que harías es modificar el dato. En lista 3, por ejemplo, en lugar de decirle lista 3, colocaron lista 2. En la operación que tiene en la lista para agregar un dato, creo que es en la operación para adicionar, simplemente lo que hace es modificarla. ¿Listo? Se la modificaría. Lista 2. Aquí le decimos 2 puntos, por ejemplo. Al decirle al contrario, 2 puntos 2 es lo que va a hacer es agregar, simplemente va a imprimir los 2 primeros datos. Que sería el 9.8 y el dato texto, ¿cierto? 9.8 y el dato texto, entonces él los imprimiría adelante, él los colocaría. Sí, claro. Carlos dice que si se puede, que no se borre el índice, creo que es con el ADD. No, no, entonces no. Pensé que lo haría. Lo que pasa es que en estas listas no. En las listas lo que se podría, pues tú lo que sugieres es colocar un dato en una posición, ¿cierto? En una posición sin que se nos... Si él simplemente lo que hace es que adiciona un objeto al final de la lista. Pero no nos permitiría, o sea, colocar un dato o sea, por ejemplo, tú lo que sugieres es colocar un dato entre el 9.8, por ejemplo, y dato texto. Que los corra los datos y ponga un dato ahí, ¿cierto? Eso se lo puede hacer, pero generando también otro tipo de listas. Se lo puede hacer, pero pues eso ya es, por ejemplo, trabajando con estructuras de datos. Podemos hacer una lista, por ejemplo, una lista enlazada simple, o lo que se llama, sí, es en una lista enlazada simple que uno puede decirle, por ejemplo, que coloque un dato en cualquier otra parte de la lista. Nos correría los datos y nos colocaría el elemento ahí. Pero en este caso, por defecto, Python también lo tiene, pero habría que hacer una implementación o una importación de una biblioteca para poder hacer ese implemento de las listas. ¿Listo? Cristian pregunta si los datos de una lista se pueden poner uno debajo de otro o queda horizontal. Normalmente, si uno le dice print, lista, ellos quedan así de forma horizontal. Pero si tú quieres hacerlo de esa manera, lo podemos hacer de la siguiente forma. No quería adelantarme por ahora hasta allá, pero entonces hagámoslo. Digámosle que lo vamos a imprimir print lista de forma horizontal. Podemos hacerlo con un for. For, por ejemplo, elemento en lista. No, perdón, in. Print elemento. Elemento. Entonces, de esta manera, él nos va a imprimir la lista, pero de forma horizontal. Mire que lo ejecutamos. Lista de forma horizontal, él coloca 9.8, debajo coloca dato texto, 1, 2, 4, aquí había un dato booleano y el número 6, ¿cierto? También lo podemos hacer con la tupla, for el elemento in tupla, por ejemplo. Y también él llega y los imprime, 14, 3.5, un texto, 16 llegó cruz. De esta forma recordemos, dejémoslo con la lista. Con mucho gusto, Cristian. La impresión de esta forma, recordemos que el for imprime desde un elemento que va a servirnos para contar o para ir almacenando los elementos. Le recordemos que aquí ya no utilizamos un rango, sino que estamos utilizando un contenedor. Lo habíamos hecho con una variable, con un texto, ¿cierto? Habíamos colocado un texto aquí. Lo que habíamos hecho era colocar entre comillas, por ejemplo, hola.
o bueno, dejémosle lista. Si lo colocamos entre comillas lista, él lo que va a hacer es imprimirnos la L, luego la I. Miren que nos imprime cada una de las letras de la lista. Si lo colocamos entre comillas. Es decir, él nos va a colocar en esta palabra elemento, ya no lo convierte en un elemento de la lista, sino que lo va convirtiendo en cada una de las letras. Si yo coloco esto sin comillas, entonces él me va a tomar a elemento como si fuese un valor de los que se contiene en cada uno de los índices de la lista. Y los imprime hacia abajo. Juan pregunta si ciertos datos en vertical. Básicamente, ahí habría que hacer una operación como la que hizo Carlos en la ejecución de los ejercicios, que a uno le diría pues hasta cierto punto que los vaya, que le coloque un end y después que los imprima hacia abajo. Pero si son ciertos elementos solamente, básicamente uno puede imprimirlos. Si solamente le pone print lista, los imprime de forma vertical y los encierra pues ahí como ustedes ven entre corchetes con una coma. Y si uno los coloca de forma horizontal, entonces él los puede imprimir de esta manera. Recordemos que como estamos colocando una sola línea, la podemos hacer aquí al lado. Y decirle que for elemento en lista, por ejemplo, print elemento. Entonces él llega y los imprime de esta forma. Carlos dice que lo que realizó, pues, profe, lo que realizó la impresión fue vertical. Cuando se imprime hacia abajo. Eso, perdón, me equivoqué, sí. La misma línea es horizontal, ¿verdad? Me equivoqué en las coordenadas. En la misma línea es horizontal y hacia abajo es vertical, ¿cierto? Entonces, aquí lo está imprimiendo de forma horizontal y aquí lo está imprimiendo de forma vertical. Perdón, entonces no es de forma horizontal aquí, sino vertical. Gracias, Carlos, por la apreciación. ¿Cierto? Entonces aquí se imprime de forma vertical. Quitémosle aquí había otro dato booleano. Dejémosle el true, no lo modificamos dejémoslo como false. Entonces él ya los imprime así, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos hasta ahora, hemos visto dos tipos de datos, los que son tuplas y los que son listas, pero nos faltan los diccionarios. Revisemos los diccionarios antes pues que se nos pasen estos elementos. Entonces, recordemos que mientras que en las listas que tenemos aquí, que en las tuplas, nosotros podemos acceder solamente a un valor, solamente lo podemos acceder, por ejemplo, mediante el índice. Si nosotros le decimos que nos imprima en la lista, por ejemplo, simplemente que no nos imprima 2.2, sino que nos imprima lista 2, por ejemplo. Voy a quitar esto de aquí. Lo voy a poner en comentario. Y voy a imprimir esta parte. Entonces, si le decimos... ok. Diccionarios no le puse nada aquí. Voy a poner esto en comentario mientras tanto. Miren que si nosotros le decimos que nos imprima lista 2, entonces él nos va a imprimir el valor que está en este índice, ¿cierto? En el índice 2. En la lista este es el 0, este es el 1 y este es el 2. La operación de 1, 2, 3 más 1. Él nos imprime 1, 2, 4. El de la lista 2, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros podemos imprimir o acceder a esos valores de esta manera, por los índices, lo que pasa en el diccionario es que el diccionario nos permite utilizar una clave para declarar y para acceder a un valor. ¿Cierto? Entonces, lo voy a mostrar. Y el diccionario lo vamos a declarar ya no con paréntesis ni con corchetes, sino con llaves. Lo declaramos con llaves. Y declaramos, por ejemplo, clave 1. A clave 1 le damos el valor, por ejemplo, con 2 puntos, le damos un valor. Por ejemplo, el 23, coma. Con coma separamos los elementos. Podemos darle un espacio si gustamos, pues para verlo con mayor orden. Voy a reducir un poco esta pantalla.
Le voy a decir clave 2, dos puntos, puede ser un texto entre comillas dobles o comillas sencillas. Diego, por ejemplo. Coma, entre comillas sencilla, clave 3. Clave 3 puede ser un valor booleano, true, por ejemplo, etcétera. Entonces, si yo ya le digo, por ejemplo, a la hora de imprimir, voy a colocar todo eso en comentarios. Recordemos que colocar 3 comillas dobles seguidas nos permiten hacer comentarios de varias líneas, lo que en otros lenguajes de programación se hace con el slash asterisco para comenzar el comentario de varias líneas y con asterisco slash para terminar. Aquí en Python se hace con 3 comillas dobles seguidas. Con 3 comillas dobles seguidas colocamos, lo que hacemos es, al colocar pues las comillas dobles, 3 comillas dobles seguidas, lo que hacemos es hacer comentarios para varias líneas. Miren que aquí hay muchas líneas, comentarios de varias líneas y eso no se nos va a imprimir en pantalla. Aquí le voy a decir que nos imprima el diccionario. Vamos a ver cómo nos funciona ese print. Mire que el diccionario entonces, al decirle print diccionario, él nos imprime clave 1, 23, clave 2, Diego, clave 3, true. Aunque lo he definido con comillas dobles, él sabe que es un texto y lo coloca entre comillas sencillas. La clave, en este caso, y el valor de texto lo coloca en comillas sencillas. Y lo define con llaves. Mire que él mismo coloca estas llaves porque sabe que es un diccionario. Ahora, ¿cómo funciona esto y para qué funciona esto? Si yo le digo diccionario, por ejemplo, entre corchetes, y le digo que me coloque clave 2, que él me imprima diccionario clave 2, entonces él me va a imprimir el valor que tiene esa clave 2, que es Diego. Solamente me va a imprimir eso, Diego. Si yo le digo que me imprima clave 1, entonces él me escribe 23. Si yo le digo que me escriba en el diccionario clave 3, me escribe true. Entonces, básicamente, el diccionario funciona como un elemento de consulta, ¿cierto? Puede imprimir o puede imprimirme cualquier elemento. Y así como en las listas, no con las tuplas, pero sí con las listas, puedo modificar valores, por ejemplo, colocándole a diccionario clave 3, por ejemplo, al diccionario en la clave 3, le voy a decir que me lo cambie por, supongamos, nuevo valor. Y luego le digo que me imprima diccionario. Voy a colocarle aquí print, modificar un valor en el diccionario. Y lo ejecuto. Mire que él coloca, ¿cierto? Clave 1, 23, clave 2, Diego, clave 3, nuevo valor. Está entre comillas sencillas. Mire que ella me lo cambió. Tenía un valor diferente que era true. Lo imprimimos aquí, mire, clave 3, este es true. Y luego le decimos modificar y ya le coloca es nuevo valor. Operaciones, claro que soporta operaciones Sahir. Mire, si nosotros colocamos 3 más 2, por ejemplo, recordemos que todas las operaciones, desde que nosotros comenzamos el curso, si le decimos print, una operación, él la realiza, la ejecuta. Mire que él ya me imprime el resultado en clave 3. Clave 3, entonces, él ya me entrega, me almacena el resultado y lo coloca. Si yo lo coloco, por ejemplo, 3, doble asterisco 3, recordemos que lo que hace es utilizar la operación potencia, ¿cierto? Entonces él llega y me imprime 27. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. 3 elevado a la 3. Me realiza la operación. ¿Cierto? Entonces el diccionario, recuerden,
ya nosotros en el diccionario lo que podemos hacer es llamar los elementos por la clave que nosotros le coloquemos. Ya no necesitamos decirle el índice definido en la lista, sino que podemos colocarlo por clave y definirlo mediante la clave. Entonces, estos son básicamente los tres tipos de datos que nosotros podemos utilizar. Ah, bueno, me faltaba comentar algo. Que así como en las listas, nosotros podemos decirle del. Y aquí decimos el objeto. En este caso sería diccionario. Por ejemplo, vamos a eliminar el diccionario. Vamos a decirle que vamos a quitar. Yo creo que de esta manera es como se agrega en la lista para darle la respuesta a Carlos de lo que había preguntado. Del mi diccionario, por ejemplo, la clave, voy a decirle que me quite la clave 2, que me quite el nombre. Y luego le decimos que lo imprima nuevamente, ¿cierto? Le vamos a decir print diccionario. Voy a decirle que me imprima diccionario con un dato eliminado. Diccionario clave 2 y que me imprima diccionario, ¿cierto? Entonces, si lo ejecutamos, miren que hemos quitado la clave 2 y él simplemente me deja clave 1 y clave 3. Y elimina el elemento de la lista. Elimina el elemento clave 2. Creo que sí es con ADD. Creo que es con ADD para agregar el elemento. No. Siempre hay que importar es el elemento. El del sí nos elimina un elemento, por ejemplo, del diccionario. Diccionario, por ejemplo, en este momento clave 2, él lo elimina. Y este mismo del funciona en las listas. Si nosotros le decimos eliminar, por ejemplo, de la lista, pero pues ya sería el índice, ¿cierto? Si le decimos eliminar, por ejemplo, en las listas, del lista, el que se encuentra en la casilla 0, este sería el 1, que sería dato texto. Eliminar el lista 1. Y luego le decimos, vamos a imprimir esto, pero le vamos a decir ya no diccionario, sino lista. Con un elemento eliminado, con un dato eliminado, entonces de aquí lo que decimos es que nos imprima la lista. Entonces al decirle imprimir lista, mire que él ya me lo quitó, ¿cierto? Aquí aparecía la lista con este elemento que estaba aquí, el 9.8, luego seguía dato texto, luego seguía la operación 1, 2, 3 más 1, luego seguía true. Y ya me lo eliminó, me lo quitó de ahí. Y él vuelve y reordena otra vez los índices. Ahora este índice ya no es 4, este índice es 3. Si yo le digo, por ejemplo, print lista en la posición 3, digo, ya no sería 3, sino 2, porque recordemos que comienza en 0, ¿cierto? Sería 0, 1, 2. Si le digo print lista en la posición 2, entonces él me va a imprimir true. Él reordena cuando elimina los datos, él vuelve y reordena los índices otra vez en las listas. Pero recordemos que esta operación no funciona con las tuplas. Si yo le digo del tupla, la posición 1, mire que él me genera un error. Y recordemos que dice que aquí, que el objeto de tipo tupla no soporta eliminación de elementos. Lo que sí podemos hacerlo es en las listas. Entonces recordemos que tenemos básicamente 3 tipos de elementos, ¿cierto? Tuplas, listas y diccionarios, que esto los define mediante los elementos que los encierran o que los agrupan. Si nosotros colocamos paréntesis, entonces sabemos que es una tupla. Si colocamos corchetes, sabemos que es una lista. Y si colocamos llaves, sabemos que es un diccionario. Y hemos visto cómo se definen y hemos visto cómo se trabajan. Bien, la próxima sesión entonces vamos a trabajar ya manipulación de listas, básicamente como lo hicimos con el for, por acá abajo, ¿cierto? Hicimos un for elemento en lista, que es de las cosas que más se utilizan en Python. Para imprimir, por ejemplo, el elemento, entonces miren que si lo hacemos, él nos imprime, bueno, hay que quitar este del tupla, dejémoslo como lista, ¿cierto?
Entonces, si lo ejecutamos, entonces miren que le imprime con un dato eliminado y de aquí los imprime hacia abajo. 9.8.124 y true, porque estamos dándole for elemento en lista, print elemento. La pregunta de Juan dice, ¿a las tuplas, listas y diccionarios se les puede cambiar el nombre por alguna otra variable? Claro. Ojo, en este caso ya no sería una variable, sino un nombre que la contenga. Pero usted dice que las puede definir y después cambiarles el nombre. No. Si ya las define así, ya no les puede cambiar el nombre después. Pero aquí podemos colocarle, por ejemplo, valores. En lugar de que sea lista, que sea valores. Pero entonces ya en valores debe modificarle el nombre donde aparece lista, debe cambiarlo por valores, ¿cierto? Entonces ya no será for elemento en lista, sino for elemento en valores. Print elemento. Y de ahí mire que los imprime y funciona. Entonces, exacto. Sí, muy bien, Zahir. Lo que define el elemento en este caso, el tipo de dato compuesto, ya no es el nombre, sino el tipo de contenedor, el símbolo que lo está conteniendo, como usted lo menciona, el símbolo asociado. En este caso, para la tupla se define con paréntesis, para las listas se define con corchetes y para los diccionarios se define con llaves. ¿Claro todo hasta ahí? Muy bien, entonces lo que vamos a realizar en la siguiente sesión es, como les decía, ya operaciones, vamos a ver cómo funcionan, hacer funcionamiento de listas, ya pues con el for vamos a ir viendo cómo se van ejecutando otro tipo de operaciones, vamos a ejecutar también pues ordenamientos, varias cositas que tienen que ver ya con lo que hemos revisado y con lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Listo? Entonces les agradezco su asistencia. Es todo por hoy y pues ya nos veremos en la próxima sesión.